Mis vecinas las brujas. Mi nombre es Manuel y soy un chofer de un camión de productos lácteos. Mi esposa y yo vivimos 3 años casados. 2 años vivimos en casa de su mamá y 1 año después, cuando me entregaron mi casa, nos fuimos a vivir a nuestra vivienda. Estábamos felices por tener casa propia y creamos muchos sueños e ilusiones para nuestro cambio de vida. Mi esposa y yo hasta esa fecha no habíamos podido tener hijos. Habíamos visitado a varios médicos, pero no logramos nada. Hasta incluso acudimos con una señora que sobaba, la cual nos dijeron que podría ayudarnos. Sin embargo, nunca tuvimos éxito. En ese tiempo todo iba muy bien. El único problema era que yo tenía que salir muy temprano y regresaba algo tarde, pues la casa quedaba algo lejos de mi trabajo, así que prácticamente mi esposa se pasaba todos los días sola y el fin de semana era cuando podíamos disfrutar de nuestro hogar. Un día muy emocionada me contó que se hizo amiga de una vecina y me comentó que la chica la invitó a desayunar a su casa. Cuando regresó, me dijo que la joven se portó muy linda y le dio la bienvenida a mi esposa. Cada día que yo llegaba, mi esposa me contaba algo acerca de esa nueva amiga. Yo no había tenido el gusto de conocerla, pero sé bien que ellas se veían todos los días. Mi esposa al principio se veía muy contenta y animada. Después, con el tiempo, me comentó que su amiga Susana la llevó a conocer a una de sus íntimas amigas. La chica se llamaba Fernanda. Pero mi esposa me confesó que esa tal Fernanda y ella no se cayeron muy bien y que de inmediato hubo un roce entre ellas. Se avecinaba el cumpleaños de Susana y ella haría una fiesta a la cual fuimos invitados mi esposa y yo. Cuando llegó el día de la fiesta, fue que por fin conocí a las nuevas amistades de mi esposa. Mi sorpresa fue que ellas eran mucho más jóvenes que nosotros. Mi esposa y yo estábamos por cumplir los 40 años en ese tiempo, y esas chicas tenían 25 y 23 años. Estuvimos un rato platicando entre todos de cómo era el vecindario y cómo nos sentíamos como nuevos inquilinos. Pero mientras platicábamos, yo notaba que Fernanda me miraba mucho, y eso comenzó a incomodarme. Mi esposa, por lo pronto, no se había dado cuenta, pero se me hizo extraño que la chica más joven me mirara como coqueteando. Esa noche nos retiramos de la fiesta y al día siguiente era domingo, y muy temprano, como a las 8 de la mañana, tocaron a la puerta. Nosotros, por lo regular, acostumbrábamos a despertarnos tarde los fines de semana, y más aún si estábamos de fiesta una noche antes. Quienes tocaban la puerta eran Susana y Fernanda, y se veía que aún andaban tomadas. Ellas hacían unas risas aturdidoras y tenían aliento alcohólico. Ellas le pidieron a mi esposa que si les invitaba el desayuno y que si les preparaba un café para la cruda. Mi esposa trató de controlar la situación y yo traté de mantenerme en el cuarto para que ellas platicaran. Pero de repente abrieron la puerta del cuarto. Era Fernanda, y me dijo susurrando que cuando nos veíamos solos, y de inmediato cerró la puerta nuevamente. Ese domingo se fueron hasta las 6 de la tarde, y yo me quedé muy enojado con mi esposa. Comenzaron a pasar los días, y ellas cada vez eran más invasivas. Fernanda le pidió mi número de teléfono a mi esposa, porque quería comprar supuestamente productos lácteos de los que yo distribuía en las tiendas.
y con esto comenzó a molestarme mucho por teléfono. Yo hablé con mi esposa y le pedí que se retirara de esas chicas, pues no eran de confianza. Ella no me hizo mucho caso. Hasta que hubo un robo por parte de ellas, fue que mi esposa me creyó. Nosotros debíamos una sala nueva, así que le dejé el dinero del pago total a mi esposa en la mesa. Cuando yo me fui como de costumbre, ellas llegaron y se pasaron todo el día en mi casa. Cuando llegué le pregunté a mi esposa que si había liquidado la sala. Ella respondió que no. Yo me enfurecí, y ella también, así que comenzamos a pelear. Y ella empezó a buscar el dinero como loca por toda la casa, debajo de los muebles y hasta en el último rincón. Fue así como mi esposa descubrió algo aterrador. Mientras buscaba el dinero, se asomó debajo de nuestra cama, y pegado a la base de esta, había una paloma muerta que tenía el pico enredado con listón rojo y estaba hueca por dentro. Se notaba que le sacaron todos los órganos y en los cajones de nuestra ropa interior había cabello que no era de ninguno de nosotros dos. Mi esposa se asustó, pues sabía que solo Susana y Fernanda entraban con toda la confianza a nuestra casa. Nadie más que ellas. Y era realmente decepcionante y aterrador que nos estuvieran haciendo brujería. No sabíamos con qué fin habían hecho tan infernal acción. Esa noche no pudimos encontrar el dinero y a partir de ese día mi esposa comenzó a sentirse con dolores de cabeza, con mucha pesadez y extraños malestares. Ella se quejaba de sentir agujas en el estómago que le picaban y provocaban un terrible dolor, y ni con medicamentos se le quitaba. Días después mi esposa se citó con Susana y Fernanda y las acusó de robo y de brujería. Estas dos se ofendieron y casi querían golpearla, y la amenazaron diciéndole a mi esposa que no se iba a deshacer de ellas tan fácilmente. Y también le dijeron que nos iban a separar. Mi esposa, al contarme todo, le dije que dejara que se perdiera ese dinero y le conté que Fernanda me acosaba por teléfono, así que le pedí se mantuviera lejos de ellas. Cuando creímos que lo habíamos logrado, en el patio trasero de mi casa, nos lanzaron en varias ocasiones ropa interior con manchas de sangre. Lo que hacía mi esposa era tirarlas de inmediato a la basura. Como no hicimos escándalo alguno, empezaron a dejar la ropa interior en mi coche y con notas de amor hacia mí. Lo que querían era provocarnos, supongo, para que entre mi esposa y yo comenzaran a haber conflictos. Y pensábamos que todo se iba a calmar si las ignorábamos, pero las cosas fueron empeorando. Una noche se escucharon muy fuertes los ruidos y chillidos de unos gatos que andaban afuera de la casa. No sé si se estaban peleando o apareando, pero fue tan fuerte su ruido que nos despertaron, y al asomarme por mi ventana que daba hacia la calle, vi en la cochera un pequeño bulto extraño tapado con una pequeña sábana y me asusté, así que salí a ver qué era. Mientras mi esposa miraba por la ventana, yo estaba afuera averiguando y me encontré que aquel extraño bulto era un muñeco bebé, como un nenuco manchado de pintura roja, simulando sangre y abierto de su pancita. Fue muy impactante ver eso, y en plena noche más. No podía yo creer que la maldad de dos muchachitas llegara tan lejos. A mi esposa le aumentaron los dolores de cabeza y la atacaba mucho la ansiedad. Comenzó a tener pesadillas donde soñaba durante muchas noches con bebés muertos de ella, o que ella era atacada estando embarazada, y siempre en los sueños la asesinaban a ella y a sus bebés.
Mi esposa me contó que ella le confesó a Susana en su momento que su mayor deseo era ser madre, y pensamos que esas pesadillas y el bebé de juguete eran provocaciones creadas por Susana y Fernanda. Y de verdad le estaban afectando. Yo comencé a ver que mi esposa se ponía cada vez más ansiosa, también irritable. Ya estaba con paranoia todo el tiempo ante las atrocidades de esas dos chicas y siempre estaba alerta de no encontrárselas en la calle. Así que yo, con la impotencia de saber que, por mi trabajo, yo no estaba todo el día con ella, le compré 2 conejos. A ella le gustaban mucho y lo hice con la finalidad de que se distrajera con ellos. No me dijeron en la veterinaria que la conejita estaba embarazada, solo se le veía más gordita que el macho. A mi esposa le encantaron y por un tiempo fueron su adoración. Casi parecía que con los animalitos había olvidado lo ocurrido. Y por un tiempo las cosas se mejoraron, y cuando las crías nacieron, todo aquel mal comenzó a surgir nuevamente. Pues a la casa nos arrojaban todos los días pájaros muertos, algunos ya engusanados. Mi esposa comenzó con pesadillas más fuertes, pues en la madrugada se levantaba gritando y pataleando, como si estuviera peleando contra alguien. Yo me asusté mucho de verla así, y ella, al despertar, ya no recordaba lo que había soñado. Una de las noches pasó algo que me dejó sorprendido. Mientras dormíamos, comencé a escuchar ruidos como si alguien estuviera en la planta baja de la casa. Yo me quise levantar, pero sentía muchísima pesadez. Y entonces se escuchó que subían las escaleras, unos lentos y pesados pasos que venían hacia el cuarto. Y pese a que teníamos la ventana cerrada, un viento muy frío entró en la habitación y de inmediato descendió la temperatura. Yo no podía moverme y de repente mi esposa jaló aire y suspiró muy fuerte, pero aquel fue un sonido de profundo dolor y en eso ella se comenzó a retorcer en la cama haciendo movimientos que con su complexión jamás podría hacer, sería imposible para ella. Yo estaba muy asustado, pero ella no tenía control, y de su boca salía un sonido como si le rechinara la garganta. Yo no sabía qué hacer, porque sabía que alguna fuerza del más allá estaba atacando a mi esposa. Y cuando pude moverme la abracé fuerte, y ella despertó más tranquila, y me dijo que le dolía mucho su cabeza. Yo le expliqué lo que había ocurrido, pero ella no recordaba nada. Al levantarnos en la mañana, mi esposa, como siempre, se levantó a ver a sus hijos conejos. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que los conejitos recién nacidos se estaban tragando de la cabeza a su madre. La habían matado. La estaban devorando para alimentarse. Ella al instante lanzó un fuerte grito, y cuando fui a ver qué pasaba, la escena me resultó bastante traumante. Ya había tenido mi esposa conejos y jamás había pasado esto. Y conforme fueron pasando los días, los conejitos se fueron matando y devorando entre sí. Los días se volvieron más pesados, con una atmósfera difícil de describir, pero que nos hacía sentir cansados y de muy mal humor. Yo traté de tomar cartas en el asunto y fui a buscar a Susana a su casa, y al llegar no me abrían y me decidí a ir a la casa de Fernanda, pero tampoco respondían a mi llamado. Así que me asomé por la ventana y vi muchas velas e imágenes, así como estatuillas de lo que parecían ser demonios o algunas deidades oscuras que yo completamente desconocía.
Eso me aterró y me puso a pensar que ella era una persona horrible y con la que había que tener mucho cuidado. Con aquello también confirmaba que todos los males que estaban ocurriendo en mi casa y con mi esposa habían sido provocados por ella y sus oscuros rituales de brujería. Le platiqué a mi esposa de aquellas cosas que vi en la casa de Fernanda. Nos asustamos mucho y buscamos por todas partes a alguien que nos ayudara a liberarnos de todos aquellos maleficios. Después de mucho buscar, por fin dimos con el contacto de una curandera con la cual acordamos ir ese mismo fin de semana. Sin embargo, y como si fuera acto del mismo demonio, y como si Susana y Fernanda se hubieran enterado de que estábamos buscando ayuda, las cosas se nos pusieron completamente en contra, como si ellas quisieran impedirnos solucionar nuestra situación. Una noche desperté en la madrugada y mi esposa estaba teniendo aquellos episodios en los que se retorcía, y yo desesperado, tratando de despertarla, le hablaba, la sacudía, pero ella no respondía. Yo la veía cómo prácticamente se contorsionaba. La escena era aterradora, y sus huesos tronaban como si ella se estuviera quebrando. Finalmente, un tronido que se escuchó en su cuello fue el que le provocó una espantosa y horrible muerte. Ante mis ojos, mi esposa habría perdido la vida por obra de un infernal y brutal acto de maldad y brujería, provocado por Susana y Fernanda. Yo quedé destrozado y solo. La maldad de esas mujeres me arrebató a mi esposa. Lamentablemente no pudimos acudir a que la ayudaran y le quitaran aquel mal. Semanas después, Susana y sobre todo Fernanda dejaron de molestar. Fernanda había encontrado al parecer una nueva víctima a quien molestar y embrujar, pues nosotros vivíamos en una colonia popular un tanto pobre, y sospechosamente Fernanda era pretendida por un hombre de mucho dinero, de buen ver, nada que ver con Fernanda, pero seguro que ya le estaba haciendo algunos trabajos de brujería. Y efectivamente así fue, pues una noche nos levantamos todos los vecinos, porque había mucho ruido en la calle. Había patrullas y una ambulancia fuera de la casa de Fernanda. Algo trágico al parecer estaba ocurriendo. Resulta que aquel hombre con el que salía Fernanda, a causa de la brujería que ella le hizo, se obsesionó con ella a un grado completamente enfermizo. No se quería despegar de ella y no le gustaba que otros hombres la miraran o le hablaran. Y supe después de que aquel hombre la atacó porque le encontró en uno de sus cajones algunas fotos mías en las que ella había escrito frases románticas. En aquellas frases, ella ponía que yo algún día sería suyo. Además, había un par de fotos de otros hombres que desconozco, y aquel hombre, enamorado, embrujado y obsesionado, al encontrarlas, no pudo contener la furia y descargó su odio a Fernanda en una venganza que le llevó a meterle 20 cuchilladas en el cuerpo. En aquella escena del crimen, Fernanda quedó tirada sobre la cama. Aquel hombre habría esperado a que ella durmiera para atacarla. El sujeto ahora está en prisión pagando su condena. Y bien se dice que todo lo que uno hace se regresa. Fernanda nos hizo mucho daño a mi esposa, que en paz descanse, y a mí. Y sé que la brujería existe, y también el karma. Y Fernanda pagó todo el precio de recibiendo el peso de su propia maldad. Yo, después de todo eso, me cambié de casa y me fui a vivir a otro lado, pero me llevé todas las sangrientas huellas de los sucesos que viví
con mis vecinas, las brujas.